causa. Yo tengo disminuido el flujo sanguíneo de coronarias. Un poquito mal dibujada ya. Aquí sale la aorta y de ahí sale la coronaria, descendente anterior, circunfleja, pobre coronaria, derecha e izquierda, ¿verdad? ¿Quién le puede disminuir su flujo a las coronarias? Una placa de ateroma. Hay dos causas. Esta es una coronaria y de pronto acá tengo su placa de ateroma. Va a pasar menos cantidad de sangre. ¿Eso qué me puede hacer? Eso me puede hacer un síndrome coronario y me hace una angina porque aquí va a pasar menos oxígeno. ¿Cuándo es infarto? Porque yo puedo tener mis plaquitas ahí en las coronarias, pero todavía pasa sangre. Pasa sangre, hay flujo todavía, hay isquemia, falta de oxígeno, pero todavía hay flujo. ¿Cómo se llama eso? Una angina de pecho. ¿Cierto? Todavía no hay infarto. ¿Cuándo es infarto? Cuando no pasa nada de sangre. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este vasito coronaria, que son chiquititas, aumenta su resistencia periférica porque aumenta presión y lo va a arrancar a esa placa. Cuando la arranca se llama embolización y van a escuchar a veces en el hospital, está embolizando, está repartiendo trompo para todos lados. Entonces lo arranca y aquí tengo más pequeñito el vaso y ahí se va a enclavar. Toda esta área ya no recibe oxígeno. Ese es un infarto. ¿Me voy a morir de infarto? Capaz no. Si el infarto no es masivo, es solo una área del corazón. ¿De acuerdo? Esa área que se infarta, no recibe oxígeno, se necrosa y queda como un cartón. Si queda como un cartón esa área, que esa coronaria estaba irrigando, al contraerse el corazón, esa área no se contrae, va a entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Okay? O sea que acá tengo una de las causas que es que embolizó esta plaquita y obstruyó. Punto. Pero mientras deje pasar sangre, síndrome coronariano, el paciente puede sentir el dolor en una crisis y ya avisarle. ¿Qué sugieren hacer ahí? Si ya tiene su angina de pecho, es una antesala del infarto, digo yo, angina de pecho. Una vez escuché eso a un cardiólogo y es muy cierto, es la antesala del infarto. Y gracias a Dios te avisa, porque ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué harían ustedes ahí? Antes del infarto. Un antagonista de calcio le voy a agrandar, sí, para darle más oxigenación, pero ¿cómo lo resuelvo esto? Lo anticoagulo. Antiagregante plaquetario, pues ya está ahí. Mi placa. ¿Se puede entrar? A ver. ¿Podría igual inhibir al sistema renino? Ya le baja baja presión. Sí, para pero ¿y si subió la escalera porque no hay ascensor? Para no aumentar la insuficiencia cardíaca. Bajando la Ya, pero ese ya cuando se infartó, ¿ves? Una nitroglicerina y vamos a dilatar. Ya, pero sigan pensando. Yo ahí tengo mi placa. Ya, una estatina va a disminuir el colesterol, pero no el de la placa. El que ya está ahí, ya está. Intentar quitarlo. Le vamos a abrir el corazón y le vamos a quitar. No. Corangiografía. Se puede hacer todavía, no es que va a ser 100% y a veces al querer extraer va a poder embolizar también, es un riesgo. Pero se puede entrar y poner un stent, ¿ok? Antes de que se infarte. Generalmente acá los stents los ponen después del infarto, ¿no?
Anote que el paciente haga permanentemente su control, ¿ya? ¿Por qué les hago pensar? Porque siempre vamos a pensar, sí, tengo que dilatar esa coronaria para que no se infarte, pero tengo ahí mi placa. ¿Y la placa de qué es? De colesterol, de triglicéridos, plaquetas que pasan y el calcio. Hay placas duras y plaquitas blandas. ¿Cuál es más peligrosa? ¿La que se calcificó y se plastificó ahí o la blanda? Ok, eso lo sabemos con la ecocardiografía. ¿Ya? La blanda seguro se va a arrancar. En cambio la que se plastifica ahí un poquito con calcio es más. ¿Y cómo voy a prevenir eso? Que no tenga yo placa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? En su paciente yo tengo que controlar niveles de colesterol y de triglicéridos siempre. Yo puedo tener placas y bajo nivel de colesterol y triglicéridos, sí. ¿Por qué? Porque el endotelio se oxidó. O sea que ¿cuál es el fin para evitar todo esto? Evitar inflamación endotelial. ¿Cómo la puedo evitar? Ejercicio físico. Ya, me gusta. El ejercicio físico hace que la sangre vaya más rápido y yo voy a mejorar. ¿Qué más? Fuerte. Examen de estrés en el endotelio. Y ya, ella quiere saber cómo está el endotelio. ¿Cómo mido el estrés oxidativo en el endotelio? PCR ultrasensible, ahí ya lo voy a saber si está o no. ¿Pueden ustedes tener un endotelio oxidado? Sí, y ser delgado y no tener colesterol y triglicérido alto. El que fuma y el tipo de alimentos que yo recibo también. O sea que ¿a dónde estoy intentando ir? Reciben a sus pacientes jóvenes, ok, intenta meterlo ya en un estilo de vida saludable para evitar. Si comemos gaseosa, tomamos gaseosa, hamburguesa de pollo con papa frita, con comida procesada, eso me oxida el endotelio y yo sea mejor. Mi colesterol puede ser bajito, pasa por ahí y ya va formando placa. ¿Se entendió? Ya. Pero aquí ya está esa placa. ¿Cuándo va a ser infarto? Cuando emboliza. ¿Qué es embolizar? Arrancar la placa y se va a enclavar en un lugar más chiquitito, porque ahí ya no puedo pasar. Generalmente son placas en aorta, que la aorta es grande, o en carótida. Esas arterias son grandes. Se arranca y va a ir a dónde? A la coronaria. Y si va al cerebro, es un ACV trombótico. Puede ser hemorrágico, puede ser trombótico. O de miembros inferiores hacia el pulmón. ¿Está bien? El tratamiento que va a hacer, vamos a intentar retirar el trombo. Si es un trombo, ¿qué puedo hacer? Este paciente acaba de infartarse, llegó a la emergencia y es trombótico. ¿Cómo me doy cuenta que es trombótico? A ver, ¿quién leyó algo? ¿Cómo sé que su infarto es trombótico y no es vasoespástico? El dolor es el mismo. Al darle más vasodilatador no mejora. Los dos van a mejorar. ¿Por el electrocardiograma? El electrocardiograma. Y supra de nivel del ST. Hay un supra de nivel del ST. El supra de nivel del ST va a durar pocas horas. Si ese paciente justo llega a la emergencia porque hay dolor y le haces el electro y hay un supra de nivel en el ST, que es así grandote, estás a tiempo de hacer ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Recién hizo el trombo y es supra, o sea que es trombótico. ¿Qué chance tengo? Vamos a aplicarle un fibrino lítico. ¿Qué es un fibrino lítico? Viene y tiene afinidad por los coágulos y los destruye. El más antiguo y muy usado es derivado del estreptococo, es su toxina, estreptoquinasa. El trombo viene como un Pac-Man y se lo comen. ¿Qué riesgo tengo? Que hay hemorragia. ¿Ya? El riesgo es, hay un 3% de pacientes que van a hacer hemorragia y no la controlan.
Pero cuando tenemos esa chance es cuando el paciente llegó a tiempo, todavía hay supradesnivel y solo poniendo una ampolla lo voy a solucionar. Y ahora vamos a estudiar cuando estudiemos fármacos de sangre, anticoagulantes, procoagulantes y fibrinolíticos. ¿Está bien? Eso solo la vamos a mencionar. Entonces con una sola ampolla se operó el paciente, van a escuchar. Se operó solito, dice, porque entró el fármaco y sacó el trombo. ¿Tiene sus efectos adversos? Sí, está dentro de lo posible. Muy bien. Este paciente, si el trombo llegó y fue hace 6, 7 días, ya no me sirve un trombolítico. ¿Qué chance tiene? Porque esa zona está infartada. ¿Qué más se puede hacer? A ver, sigan pensando. Ya cuando hay el supradesnivel, estoy a tiempo, hay la estreptokinasa, está la CKMB, que es una enzima hepática que te dice que te está infartando, positiva, tiene chance. Pero acá ni había estreptokinasa o llega tarde el paciente después de varios días. Y lo agarran por casualidad, ¿no? Porque a veces se infartan y ni se dan cuenta. Algunos si es una carita inferior y pequeñito, a veces no hay ni molestia. O algo sintieron, pero no le dieron importancia. Una vez una doctora que yo hacía una tesis, es cirujana de niños, y yo la miré porque ella, no sé cómo, pero estaba cansada, era un turno. Ay, no sé qué, pero sigue operando. Después de unos días no se sintió muy bien, hace su estudio y había hecho un infarto, operando, ¿no? Entonces ya le quedó la cicatriz, pues tarde, porque fue después de tiempo hacer un comentario. Nosotros somos los médicos, ¿no? Los últimos, no debiéramos, ya. Entonces, ¿qué chance tiene? El infarto es antiguo. ¿Qué se puede hacer? Bypass. Sí, señor, ¿quién lo dijo? Ya, ¿qué es un bypass? ¿Cómo se hace? En palabras sencillas es como hacer una revascularización, bueno, en este caso como es coronario, se hace que la arteria, cuando que la sangre llegue desde otra arteria, no había nada. Es como se la mueve de general a la zona afectada. Ok, bien. Vamos a eso, es ya a corazón abierto, es el paciente no operaron a corazón abierto. Hacer una revascularización. Va a tirar un puentecito de la zona de mayor irrigación hacia esa zona. ¿Se recupera? Generalmente sí. Puedes hacer 1, 2 o 3 bypass. Una cirugía compleja, la sangre de ese paciente tiene que ir a una bomba de perfusión mientras el cirujano hace su puentecito. Corazón parado. Después vuelve la sangre y se saletea para que vuelva a funcionar. Bastante riesgo. Okay. O, ¿qué más se puede hacer? Entramos, se coloca un stent, entran por la arteria femoral generalmente y largan un stent. ¿Quién sabe qué es un stent? Una malla. Van a ingresar y donde la arteria coronaria está pequeñita, dejan el stent y se infla ahí. Entonces algo que estaba cerrado lo abre, pero es un cuerpo extraño. ¿Qué hace mi organismo frente a los cuerpos extraños con los años? ¿O qué chance hay? Que lo intenté encapsular, ¿no? Entonces te dicen, tu stent puede durar unos 10 años generalmente, puede durarte toda la vida, o puede intentar encapsular sangre, hay que ir revisando. Entonces fíjense, el trombo ya está. Si es un trombótico y estamos a tiempo y es un supradesnivel, podemos usar un fibrinolítico con bastante riesgo. ¿Ya? Los más nuevos con menor riesgo de sangrado, la alteplasa, ureaplasa, más nosotros todavía manejamos estreptokinasa, que es la más antigua, como $200 vale el ampollito, ¿no? Y a veces no está disponible, tiene que tener todas los
astros alineados para que llegues a una emergencia de un hospital público y lo puedas tener y puedas sacarte adelante. Pero eso va a ahorrarte una cirugía. Lo siguiente es un stent y lo siguiente es una revascularización. Bien, entonces nuestro paciente, su ACV puede ser trombótico. ¿Y cuál es la otra causa del infarto? No tengo ni el colesterol ni el triglicérido alto. Esa es mi coronaria. Esa es la luz del vaso y hace un vasoespasmo sostenido. Si hace un vasoespasmo sostenido, que generalmente son los pacientes que mueren de infarto y que pueden ser hasta atletas, ¿verdad? Sí, y no tenía ni el colesterol, murió en la cancha jugando, dice. Era de buenos hábitos, colesterol y triglicérido normal, causa del vasoespasmo. Es un estrés severo, una de las causas. Se contrae y toda esta área queda sin oxigenación, infarto. Vasoespásticos son los menos, trombóticos son los más. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Hacen fibrinolítico? No, porque no hay trombo. Sí puedes poner un stent. ¿Cuál es su fármaco de oro? Nitroglicerina. Nitroglicerina, vasodilatador. O sea que aquí ya tenemos nuestras dos causas de infarto. Lo ideal es que si es anginoso yo lo controle y no llegue al infarto. Lo ideal es que cuide a mi paciente para evitar las placas y que cuide el estrés del paciente. Siempre intentando ir a evitar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué objetivo tenemos? Ya sabemos los dos tipos de infarto. ¿Qué objetivos tenemos frente a un infarto? ¿Cuál es su abordaje terapéutico? Una repercusión temprana. ¿Ah? Repercusión temprana. Ya, pero acaba de llegar el paciente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Restablecer el flujo sanguíneo. Antes de restablecer el flujo sanguíneo. ¿Qué hacemos? El dolor, morfina. Ok, lo primero es el dolor. Ya la vamos a estudiar la morfina. Vamos a hacer primero glucocorticoides, antiinflamatorios. Los AINES que son antiinflamatorios, pero también analgésicos. Y como hacemos analgésicos, vamos a hacer hipnoanalgésicos. Ahí vamos a enganchar los tres. La morfina para el dolor. No pasó con morfina. ¿Cuál es su analgésico? De un infarto, si es porque no hay flujo, la nitroglicerina. Oxigenación. ¿Cuándo vamos a poner oxigenación? Oxígeno a 4 libras. Cuando la saturación es menor al 90%. Eso, si la saturación es menor al 90%. Si es más del 90%, no coloquen oxígeno. ¿Por qué? Porque hacen hiperoxia. ¿Y el oxígeno qué va a hacer en exceso? Radicales libres. Tiene su producto para formar radicales libres y va a haber mayor oxidación. Solo si es menor de 90. Luego hacemos nitroglicerina, mecanismo de acción. Libera óxido Su nítrico. mecanismo de acción es vasodilata. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Libera óxido nítrico. Y si libera óxido nítrico, ¿a quién estimula? Al músculo. Guanilato ciclasa. ¿Y ella qué hace? Proteinquinasa. Va a activar proteinquinasa. ¿Y qué hace la proteinquinasa? Disminuye el ingreso de calcio. Si disminuye el ingreso de calcio, ¿qué voy a tener? Vasodilatación. O sea que nitroglicerina es un vasodilatador espectacular porque libera óxido nítrico. Si ha habido isquemia ahí, hay mucho producto reactivo del oxígeno, hay mucho radical libre. En toda esa zona se llama zona de penumbra, donde hubo el infarto.
si hay zona de penumbra y faltó oxígeno, hay especies reactivas del oxígeno. Y yo acá le estoy dando óxido nítrico, que me lo pueden oxidar. No está en el libro, pero ¿qué les conviene dar al paciente junto con la nitroglicerina cuando se ha infartado recién? Si tengo muchas especies reactivas del oxígeno, radicales libres. Anticoagulante todavía, ¿no? Para las especies reactivas del oxígeno, se está oxidando el paciente. ¿Qué tengo que hacer? Antioxidante. Antioxidante. ¿Qué le puedes poner a tu paciente? Vitamina C. Vitamina C, aunque sea una ampolla. No está en el libro, pero la bioquímica te dice tienes muchas especies reactivas y eso va a aumentar tu área de penumbra. Y cuando le das oxígeno, esa repercusión lo va a agravar al paciente. Por lo menos una ampolla de vitamina C. Puedes usar hasta 10 ampollas. Hasta 10 ampollas de antioxidante, de 10 para arriba es prooxidante la vitamina C. Comunica que le coloques y acá y vas a proteger al óxido nítrico de la nitroglicerina que no lo oxida, que siga siendo efectivo. Bien, la nitroglicerina va a vasodilatar. ¿Cómo lo administras la nitroglicerina? Sublingual, ya, si tienes vías mejor endovenosa, pero sí puedes colocar sublingual. Si tienes vías y ya estás en el hospital, endovenosa. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos trombo. ¿Ah? Antes de la aspirina, de recreo, anticoagulación. ¿Por qué? Porque si ha infartado, eso va a seguir embolizando. Vamos a anticoagularlo. ¿Con qué lo anticoagulamos? Ya me estoy anticoagulando. Heparina de bajo peso molecular o endovenosa, la heparina sódica. Esta de bajo peso molecular es subcutánea y tiene menos reacciones adversas, pero es más cara, ¿no? $20 vale una y hay que poner 2 al día. La otra es más barata, en el hospital seguro ponemos la sola. Es anticoagulado. Luego habrá que hacer ya cuando esté estabilizado y pueda tomar vía oral, antiagregación plaquetaria. ¿Qué le damos? Ácido acetil salicílico con 100 miligramos suficiente o un clopidogrel. Más nuevo el clopidogrel, ya lo vamos a estudiar en fármacos en sangre. Bloquea el receptor 2'' de la plaqueta y hace que ellas no se agreguen entre sí. ¿Ácido acetil qué? Después de que se infarta ese corazón que sobretiene, usamos un IEC. ¿Se acuerdan que dijimos entre los efectos bondadosos de los IEC? ¿Cuál era? Disminuye el remodelado cardíaco. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Un IEC. Ok, ya enfrentamos el infarto. Le damos su IECA, mejor que el IECA de los sartán. Los sartán es más efectivo que el IECA. Los sartán de cuánto se administra. ¿Cuánto viene los sartán y cuánto es su franja terapéutica? De 25 hasta 100. Generalmente hacemos 50. Ya hemos tratado el infarto. Ahora quiero que el corazón trabaje más o trabaje menos. ¿Por qué lo ayudo? Beta bloqueada. ¿Ya? A ver, vamos a razonar un poco. El infarto lo va a tratar generalmente el dermatólogo, ¿no? Pero el paciente ya con dolor, ¿qué es lo primero que hacemos? Controlar el dolor. Si no le controlamos el dolor, ¿qué riesgo hay? ¿Qué sistema se estimula? Y si yo tengo dolor, ¿qué libero? Noradrenalina. ¿Y la noradrenalina a quién va a estimular? Al corazón y al vaso. Por eso el control del dolor.
Puede ser una gastritis o una úlcera. Y el dolor es el del infarto. O sea que lo primero es controlar dolor. ¿Sí? Crisis de pánico y de ansiedad. El paciente siente el dolor, la opresión, va sintiendo hormigueo y es la misma sensación de infarto. ¿Cómo te das cuenta que no es un infarto y es un ataque de pánico? Por el tiempo que dura los síntomas. Damos de cuenta que los dos han llegado en forma aguda. El electro. Por el electro. Y vas a ir viendo la circunstancia del paciente. Voy a ver si les puedo hacer escuchar cómo describe un paciente con crisis de pánico. Joven, delgadita, 0 factores de riesgo. Y iba con el esposo en el auto, mucho estrés, un estrés postraumático importante, reciente. Y empezó a no respirar, se le adormeció. ¿Qué pasa si yo hiperventilo? Saco todo el dióxido y ¿qué siente el paciente? Hormigueo, fatiga, opresión y le dice me estoy infartando, así lo describe ahí, le quise hacer escuchar pero no porque me nombra al hijo y al esposo. Y me estoy infartando, llévame urgente a la emergencia, llega como loco a la emergencia porque para ella fue un infarto, ¿no? Quien lo recibe se da cuenta que no es un infarto, un alprazolam debajo de la lengua y quedó perfecta, ay, me pasó y me dicen que detrás. ¿Qué hace con el paciente que llega hiperventilando? Porque el infarto no llega hiperventilando. Le hace respirar en una bolsita de papel. ¿Para qué? Para que todo ese dióxido vuelva a ingresar. Y ahí va pasando. Cuando ese paciente te llama, tengo hormigueo y lo sentí la respiración, tengo hormigueo y mis dedos se están torciendo y mi piel igual, ¿eso es un infarto? No, eso es un ataque de pánico. ¿No? Y ese paciente llega hiperventilando con hormigueo y con esa opresión en el pecho que cree él que es un infarto. O sea que lo primero que tengo que tratar es ese dolor. Siempre. Paciente infartado, le controlas el dolor y ya protegiste el corazón sin beta bloquearlo, porque vas a bajar a la noradrenalina. Con morfina se controla el dolor. Si no se controla con morfina, con nitroglicerina. La morfina es para cualquier tipo de dolor, excepto para dolor de miembro frontal. Dolor visceral, no visceral, cualquier tipo de dolor, a diferencia de una INE, que es para dolor no visceral. Me duele el estómago, dolor visceral, tomo una INE, tomo un diclofenaco, un ibuprofeno, no se me va a ocurrir porque es para dolor no visceral, ¿ya? O sea que lo primero es control del dolor, morfina. Luego de control del dolor vemos la oxigenación, hasta eso ya se le hace su electro al paciente, se le busca la vía, se le empieza a reconsulta de nivel y hacemos la nitroglicerina y vemos con qué contamos. Si es trombótico, hay fibrinolítico o si se puede hacer por catéter una revisión de sus coronarias ahí en fresco fuera lo ideal. O en otros hospitales ya tienen listo el quirófano y entra al quirófano para hacer la extracción en fresco, ¿ya? O su revascularización. Hacemos la nitroglicerina y luego el paciente queda anticoagulado. ¿Para qué? Para prevenir un nuevo trombo. El trombo que ya está formado, el anticoagulante no le hace nada, el antiagregante plaquetario no le hace nada. Eso es para prevenir siguientes eventos. ¿Queda claro? Lo único que va a destruir el coágulo es el fibrinolítico, no el anticoagulante ni el antiagregante plaquetario. ¿Quedó? Bien, vamos a revisar en sangre, anticoagulación, antiagregación y fibrinolítico y en morfina después de que terminemos los AINES. ¿Está bien?
acompañe en el manejo de infarto. Cuando veamos fibrinolíticos, ahí ya lo completamos con toda su dosificación y su vía de administración. Próxima clase es miércoles, ¿cierto? Sí. Hacemos glucocorticoides. ¿Qué necesito que me lean para glucocorticoides? Lean y repasen toda la cascada de la inflamación, vía principal y alterna. Me van a revisar la secreción normal del corticoide que tenemos pulsátil diaria, a qué hora de la mañana, de quién depende, cómo la mido, ACTH, cortisol, a qué hora es mayor, a qué hora baja al 50%, a qué hora se forma, una revisadita en fisiología. Luego, los glucocorticoides, que es efecto mineralocorticoide, y su clasificación, que puede ser de acción tópica, local, sistémica, vía oral. La más importante es cuánto tiene de efecto glucocorticoideo y cuánto tiene de efecto mineralocorticoideo. Efecto farmacológico, sus reacciones adversas. Eso avanzo para día miércoles. Terminando eso, hacemos AINES e himnoanalgesia. La inflamación ¿Ah? de la coagulación. De la inflamación. Cascada de la inflamación que termina en coagulación, ¿no? Porque el tromboxano se aumenta, no siempre. Puede seguir la vía de la coagulación o puede seguir la vía de la hipersensibilidad por los leucotrienes, cualquiera de las dos vías. No siempre va a terminar en coagulación. Eso lo podemos saber inmediatamente. Bueno, si no